Shalom Abraham, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 79 del Tratado de Nedarim. Con ello vamos a acabar el 10º capítulo. Vamos a comenzar el 11º y último capítulo del tratado. Dice la Gemara, pregunta la Gemara. Meti Rav Hizda, vino a preguntar Rav Hizda sobre las palabras de Rabbi Hanina. ¿Qué dijo Rabbi Hanina? Que si el marido se queda callado, pero solamente porque se quedó callado para no anular la promesa, solamente para molestar a la esposa que hace muchas promesas y dice, ahora le voy a dar una lección, no le voy a decir que la anulo y voy a esperar, voy a dejar que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, ella pensando que no le anule la promesa, pero en realidad yo sí se la quiero anular. La Hanina dice, incluso después de 10 días se lo puede anular. Ahora vamos a traer varias preguntas sobre esta ley de Rabbi Hanina. Dice así, Homer behekem mehefer, ubehafer mi behekem. Es decir, hay un aspecto más restrictivo en el hecho de anular que en el hecho de mantener la promesa, perdón, al revés, en el hecho de mantener la promesa que en el hecho de anular la promesa. Homer be Hakem, y también hay un aspecto más restrictivo en el hecho de anular que en el hecho de mantener. A ver otra vez, repetimos, Homer be Hakem y befer. Hay un aspecto más restrictivo en Hakem, en mantener la promesa, que en el anular. Y en el anular, más que también hay un aspecto restrictivo más que respecto al mantener. Ahora viene a explicar la Gemara. Homer ve Hakem, ¿qué es lo que es más estricto en el hecho de mantener la promesa que no se puede hacer para anularla? Dice, She'ashtika mitkayemet, que el hecho de quedarse callado hace que esa promesa se mantenga. A eso se llama un kiyum. Ve'en shetika mebatelet, pero el hecho de quedarse callado no anula una promesa. Otra cosa, Kiyem Belibó, es decir, aceptó la promesa en su corazón. Kiyem, queda aceptada la promesa. Pero, Fer Belibó, pero si la promesa, si la persona anuló la promesa en su corazón, Eno Mufar, no queda anulada. Ahora, no viene como un añadido a lo que estamos diciendo, sino como otra ley, otro din. Kiyem, si el marido ya aceptó la promesa, él le hacer, ya no puede anular esa promesa, ni siquiera en ese mismo día. Jefer, pero si la anuló, en le Kayem, tampoco ya la pueden mantener. Ahora, Katane, Shashtika Mitkayemet. Ahora, con respecto a lo que dijo Rabbi Hanina, dice, enseñaste que el hecho de quedarse callado hace que se mantenga la promesa, que se acepte la promesa. Mailab, Beshotekan Menat Mekat. ¿Acaso no estamos hablando justamente de ese caso que trajo Rabbi Hanina, que se quedó callado para molestar a la esposa y que ella piense y al final del día sí que se lo quiere anular? Responde la Gemara y dice, lo. Beshoteca al menat le cayem. Estamos hablando de una persona que se cayó porque quiere que la promesa se establezca. Hainu, entonces dice, si es así, esto que tú me estás diciendo, que se quedó callado porque quiere que la promesa se establezca, Kiyem Belibó, Kiyem, ya lo dijiste, que si en su corazón aceptó la promesa, queda aceptada. Lo mismo, porque me vas a decir 2 veces lo mismo. Ela, entonces, ¿qué te va a responder Rabbi Hanina? Beshotek Stam, el que se quedó callado, Stam, no, sin ningún motivo aparente, ni para aceptar ni para rechazar, se quedó simplemente callado. Ahora, vamos a ver, dice la Gemara, sobre estas palabras de la veredad, dice, Ashkehan Homer Behakem y Beafer. Hemos visto casos en los cuales es más estricto el hecho de aceptar que el hecho de anular. Beafer mi Behakem enalan, pero tú me dijiste que también en el hecho de anular hay un aspecto más restrictivo que no hay en el de mantener. ¿Dónde es eso? ¿Dónde lo encontramos? Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Nish alim al haekem, ven Nish alim a efer. Si una vez que se aceptó la promesa, yo puedo ir y hacer Hatarat Nedarim, ir a un sabio o a 3 sabios y que anulen la promesa. Pero cuando alguien anula la promesa, el marido no puede después venir y decir, ahora voy a hacer atará de mi anulación para poder mantener la promesa. La anulé. Viene, entonces volvemos sobre este tema de la ley de Rabbi Hanina y vamos a traer 3 oposiciones a lo que Rabbi Hanina dijo. Dice, Meti Rav Kana, vino a preguntar Rav Kana. Tenemos un versículo. El versículo, hablando sobre las promesas, de cómo el marido puede anular la promesa, dice, Vimejerish, Veimajaresh, Ajarish, la Isha, Miyom el Yom.
y si anular, perdón, y si se queda callado, y si calla el marido de día en día, de Hekimet Kol Nedarea, y mantiene todas sus promesas, o et Kol Aserá, Asher Alea, o todas las cosas que ella se prohibió, Hekimotam las mantiene, Ki Ejerish la Beyom Shomo. ¿Por qué? Porque se quedó callado en el día que lo escuchó. Bien, en este versículo tenemos el concepto de que cuando el marido no dice nada, mantiene la promesa. Entonces dice así, Veim Maharesh Yaharish la Isha Miyom El Yom. Si callar, habrá de callar el marido de día en día. Beshotek almenat lemekat hakatumedaber. Está hablando justamente de ese caso en el cual el marido se quedó callado para molestar a la mujer, para que aprenda que no tiene que hacer promesas. Dice, y explica la vereita. Ata omer beshotek almenat lemekat. Tú me estás diciendo que es este caso, que se queda callado para molestarla. O no es la beshotek almenat le callemos. ¿O caso, por qué no le podemos decir que es un caso en el cual se quedó callado para que la promesa se mantenga? La que más rechaza y dicen que Shu Omer, ¿por qué? Porque después dice el versículo, Kiejerishla, es decir, se quedó callado. Ahí está hablando justamente de que se quedó callado para que la promesa recaiga. Entonces, ¿cómo voy a establecer la explicación que dice justo antes del versículo y si callar se ha de callar su marido? Entonces ahí está hablando de un caso en el cual se quedó callado, ¿sí? ¿Para qué? Para molestar a la mujer. De eso es de lo que está hablando la Torah. Y ahí que dice, Vehekimet kol nedaria, que se mantiene la promesa. Entonces no puedes decir que si se quedó callado para molestarla, después la va a poder anular. Tiyufta. Efectivamente, esto es una oposición al punto de vista de Rabbi Hanina. Otra oposición. Dice así. Velokim ha beshotek almenat lekayem. Entonces, ¿por qué no establecemos, sí, veimejerish y ajarish sobre alguien que se queda callado para que la promesa se mantenga, para que la promesa recaiga? Entonces dice, ha beshotek stam. Dice no. Kiejerish la se utiliza para qué? Para que se quedó callado sin ningún motivo, o sea, sin ninguna intención secundaria. Y por eso dice, krae yetera ketive. Es decir, hay una repetición de la palabra en el versículo de más. ¿Qué quiere decir? Vemos el versículo. Vim aharesh y aharish y dice ki ejerish. Hay 3 veces el concepto de que se quedó callado. Entonces nos explica y nos dice, uno es para el que se queda callado para mantener la promesa. Otro es para el que se queda callado para molestar a la esposa. Y otro es el que se queda callado sin ningún motivo. En los 3 casos, por el hecho de quedarse callado, se mantuvo la promesa. Metiv Raba, viene a preguntar Raba. Otra pregunta contra Rabbi Hanina. Dice, Nadra im hashecha meferla al shelo hashecha. Dice una mujer que hizo una promesa el sábado antes de la puesta del sol. Tiene que anularle la promesa antes de que se ponga el sol. Porque si no le anuló la promesa y se puso el sol, ya no se la puede anular. Pregunta. ¿Sí? Emai, lehebe, que lemekat. Podríamos entonces decir, ¿por qué tiene que anularla justo antes de la puesta del sol? Digamos que es un caso en el que se quedó callado para molestar a la esposa y entonces después se la va a poder anular. Vemos del hecho de que la Beraitá nos dice que tienen que anularla antes de la puesta del sol para que sea en el mismo día, que no sirve el concepto de decir se quedó callado para molestar y después lo va a poder anular, sino que si se quedó callado, aunque sea para molestar, la promesa se mantiene. Tiyufta, una contradicción, una oposición al punto de vista de Rabbi Hanina. Por último, Metib Rabashi, vino a decir Rabashi, vino a preguntar, Yodeani, Sheyesh Nedarim, Abalini Yodea Sheyesh Yafer. Un marido viene y dice, yo sé que las mujeres pueden prometer. O sea, que existe el concepto de hacer promesas, hombres o mujeres, da igual. Pero yo no sabía que el marido puede anular las promesas de su esposa. Yafer, en el momento en el que se da cuenta y que sabe eso, ya puede anularlo. Pero si el marido dice, yo sé que se pueden anular promesas, pero yo no sabía que esto es una promesa, lo que dijo mi esposa. Rabbi Meir Omer, lo Yafer. Rabbi Meir dice, no, ya no lo puede anular. Porque, puesto que él sabe a priori que tiene la posibilidad de anular las promesas, debería haberlo hecho. Se considera como que escuchó la promesa y ya no, si ya pasó el día, ya no puede anularla.
Mismo los sabios dicen, Yafer, lo puede anular. Ahora, Vemai, lehebe que shote kalmenat lemekat. ¿Por qué vamos a decir esto? ¿Por qué vamos a decir esto de Rabbi Meir? Podemos decir que si él no sabía que esto era una promesa, podemos considerar como que se cayó para molestar a la esposa hasta que aprenda a no hacer promesas. Le debe que yo te calmenar de Mekat. Y entonces ahí podríamos decir que, según Rabbi Hanina, que lo va a poder anular después. Del hecho de que dice aquí Rabbi Meir que no lo puede anular, Tiyukta es una oposición al punto de vista de Rabbi Hanina. Hadran alach na'ara meorasa, hadran alach na'ara meorasa, hadran alach na'ara meorasa. Volveremos a ti, capítulo Na'ara meorasa, Bezrat Hashem Ubelin Neder. Comenzamos el 11º y último capítulo de nuestro tratado. Dice la Mishnah, Elun Nedarim Shehu, ¿quién es? El marido y el padre. Mefer, perdón, el marido. Mefer puede anular a su esposa. Aquellos asuntos que la mujer hace una promesa y que provocan un inui nefesh, es decir, una incomodidad, un sufrimiento para la mujer. Por ejemplo, viene la mujer y promete y dice, Imelhatz, no me voy a lavar. Veim lo erhatz. Es decir, si me lavo o si no me lavo. Imet kashet, veim lo et kashet. Si me me maquillo o no me maquillo. ¿Sí? La Gemara va a explicar por qué utiliza ese lenguaje de im. Sí. Bien. Dice, Amar Rabbi dijo Rabbi Yossi, en elu nidre inui nefesh. Y dice Rabbi Yossi, no, esas no son promesas que provocan un sufrimiento a la mujer. Elu hen nidre inui nefesh. Estos son lo que son promesas de inui nefesh. Dijo la mujer, Konan perot haolam alay. Me prohíbo tomar de las frutas de este mundo. Hareze y Afer, esta promesa la puede anular. ¿Por qué? Porque la mujer necesita comer frutas. Entonces no se puede prohibir todas las frutas del mundo. Pero sí, ella dijo, pero Medina Alay, me prohíbo las frutas de tal país, otro país. Ya vi la mi Medina Jeret. Ahí no se la va a anular. ¿Por qué? Porque de todas formas le puede traer frutas de otro país que no sea ese. Pero Hanbanize Alay, me prohíbo las frutas de ese tendero. No ya Afer. Ahí no lo puede anular. ¿Por qué? Porque le puede traer la comida de otro lugar. Veimlo, ahí taparnos de todo en la mi menú, pero si ese tendero es aquel que él ya conoce, que le hace buenos precios, que le fía, etcétera, etcétera, y que le va a suponer un gasto, una pérdida económica, él ir a otro lado, Jarez de Yafer, ahí le va a poder anular la promesa. Libre Rabbi Yossi. Estas son las palabras de Rabbi Yossi. La Gemara también me va a volver a decir, ¿por qué repiten que estas son las palabras de Rabbi Yossi? Dice la Gemara. Nidrei Nui Nefesh, Udemefer. Dice, ¿acaso solamente las promesas que tienen un Inui Nefesh, un sufrimiento asociado para ella, eso es lo que él puede anular? Shem Bahem Inui Nefesh, pero si no tienen ese sufrimiento, no lo puede anular el marido. Ve a Tania, estudiamos en una veraita. Ben Ish Leishto Ben Ablebito. Que dijimos, estas son las, dice la Torah en la parasha de Nedarim, estas son las leyes de las promesas entre el hombre y su esposa, entre el padre y la hija. Ahora, ¿qué quiere decir entre el padre, entre el marido y la esposa? Nos enseña Melamed, Shabal, Mefer, Nedarim, Shebenole. Es decir, que el marido puede anular promesas que tienen que ver en su relación de pareja. Es decir, que puede llegar a alejarlos en su relación de pareja. El marido puede anularla. Ahora, responde el marido y dice, hambre, Halen Vejalin Mefer. Es decir, vamos a explicar. Tanto unos como otros, el marido puede anular. O sea, ¿hay Inui Nefesh o no hay Inui Nefesh? Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, mi hijo, sin embargo, Inui Nefesh Mefer Leolam. Aquellas promesas que tienen asociadas a un sufrimiento, las anula para siempre. ¿Sí? Abal, Shem Baem Inui Nefesh. Pero si no tienen ese sufrimiento asociado, que deita Tejote Javia Afra. Es decir, esa anulación no es para siempre, ¿sí? Sino que solamente el tiempo que ella se encuentra bajo su potestad. Miji Megaleshla, si llega a ocurrir el caso en el que la divorcia, Hayel Alea Nidra, ahí recaen sobre ella esas promesas de vuelta. Perdón.
Ahora, sin embargo, esto fue dicho solamente, Bidbarim Shebeno Lebena, Shemba Eminu Nefesh, solamente sobre cosas que tienen que ver entre su relación de pareja y donde no hay un sufrimiento. Avaliesh va Eminu Nefesh, pero si hay un sufrimiento, lo yajela leanidra. Las promesas no vuelven a recaer sobre ella. Bien, por ejemplo, la mujer viene y se prohíbe y dice, te prohíbo tener provecho de mí, tener a nada de mí. Bien, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa promesa, si la mujer y el marido tienen que darse provecho el uno al otro. Bien, pero si se divorcia, entonces ahí recae la promesa. Y el marido tiene prohibido estar con esa mujer, incluso tiene prohibido volver a casarse con ella, que es una mitzvah de casarse con la mujer que divorciaste. No puedes, ¿por qué? Porque se prohibió el provecho de sobre el marido. Pregunta la cámara, Udvarim, Shen, Bahen, Inu y Nefesh, y esas cosas que no tienen un sufrimiento asociado y que puede anular cuando se trata de temas entre la pareja, ni Megaresh la, Jaila ala, ¿acaso cuando se divorcia recaen? Vehatnan, si estudiamos en una Mishnah más adelante, Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, Yafer, Shemaya Gareshena, Utehe, Asuralo, dice, en ese caso, que la persona anule la promesa, aunque no está obligado. En el caso este que acabamos de explicar, la mujer prohíbe al marido tener provecho, tener placer de ella. Dice, no es una promesa que recaiga. De todas formas, dice Rabbi Yohanan ben Nuri que la anule. En caso de que se divorcien, no va a poder volver a casarse con ella. Alma, ¿qué vemos de aquí? Es decir, que cuando la divorcia, está anulando la promesa desde su principio. Es decir, es una anulación de la promesa para siempre. ¿Sí? Hambre. Responde la Gemara y dice, así dijeron. Halen ve halen. Es decir, tanto unos como otros, tanto las promesas que tienen asociadas un sufrimiento, o las promesas que son benole bená, entre él y ella, había fuera. La anulación es una anulación perfecta. Ela, pero, ¿cuál es la diferencia? Nidre, inu nefesh mefer, ben leazmu ben lajerim. Esas promesas que tienen asociado un sufrimiento las anula tanto para él como para otras personas. Es decir, que si se divorcia y después ella se casa con otro hombre, también para él quedó anulada esa promesa. Pero las promesas She'en Bahem Inui Nefesh que no tienen un sufrimiento asociado, le mefer. Esas solamente las anula para él. Aval la Jerim, pero para otros, mefer, ahí no está anulando para los otros. Es decir, que en caso de que le divorcie, recae la promesa y el otro marido va a tener una mujer que hizo esa promesa. Viaje Katani, y así es como debemos enseñarlo en nuestra Mishnah. Elu de Barim Sheumefer, estas son las cosas que anula el marido. Ben le Asmou, ben la Jerim, ya sea tanto para él como para los otros. Nedarim Sheyesh Baem, Inui Nefesh. Esas promesas que tienen asociadas un sufrimiento para la mujer, el marido las anula y esa anulación sirve para él y para cualquier otro hombre. Hasta aquí llega nuestra página 79. Antes de Shabbat Kodesh nos encontraremos para seguir con nuestro estudio Hizku Veimso.